¿Quién como Dios? Un saludo para todos en el Señor. Buenas noches, me presento. Mi nombre es Juliana Aguirre, misionera de Lazos de Amor Mariano por gracia de Dios. Esta noche dándole la bienvenida a todos los que vienen siguiendo este programa hermoso de Teología del Cuerpo y a los que vienen por primera vez, sean muy bienvenidos. Vamos a tratar un tema muy bonito en esta noche, acerca del gobierno de la creación, cuando Dios nos crea, esa soberanía que tiene el hombre sobre la creación, como fue, digamos, el sueño de Dios, como realmente Dios originariamente nos creó, y un poco de la ayuda mutua entre el hombre y la mujer, porque Dios los crea hombre y mujer. Entonces, para comenzar, vamos a ponernos en las manos del Señor, como se deben empezar todas las cosas, en oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, pedimos tu presencia en este momento, en este lugar, en esta transmisión de este programa. Te pedimos, Señor, que vengas a acompañarnos, pero sobre todo te pedimos que vengas a abrir nuestros sentidos. Regálanos entendimiento, Señor, y sabiduría para comprender y entender todo aquello que quieres que interioricemos y que vivamos en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida en comunidad. Te damos gracias, Señor, por este día y por cuanto has hecho en cada uno de nosotros. Y en tus manos ponemos este programa, todo cuanto somos y tenemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces vamos a comenzar. Este programa se llama entonces, o este capítulo de este programa sobre teología del cuerpo, se llama Gobierno de la Creación y Ayuda Mutua. Comencemos entonces. Sabemos que tenemos el regalo precioso en nuestra vida de que todo lo tenemos, digamos, en la Escritura, en la Sagrada Palabra del Señor, y también ahí está el magisterio y está una cantidad, pues, de documentos que la Iglesia es muy sabia y tiene, digamos, todo muy sustentado, y nosotros es deber como nosotros cristianos formarnos. Entonces es muy bonito porque todo podemos basarnos siempre a raíz de la palabra del Señor. Vamos a comenzar entonces. Génesis 2, versículo 26, la creación del hombre. Dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las fieras campestres y los reptiles de la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, miren qué bonito, Dios crea al hombre. Dios inicia la creación, Él crea primero, separa el día de la noche, ¿cierto? Hace varias cosas, digamos, en el transcurso de su creación, y su creación se da en 7 días. Entonces, los primeros 6 días Él arranca creando, haciendo pues como la creación en secuencia, y en el 6.º día Dios crea al hombre. Dios crea al hombre, dice, hagamos al hombre a una imagen y semejanza, lo crea. Y miren que es muy bonito porque Él había creado ya todo lo demás, el agua, la tierra, ¿cierto? Separar el día y la noche, la luz de la oscuridad. Ya esto lo había hecho el Señor en un trabajo arduo de 5 días, un trabajo súper arduo. Y en el día 6.º Dios dice, no, ya hemos trabajado mucho, ya hicimos todo esto, ahora hagamos al hombre, hagamos al hombre. Y miren qué bonito, porque Dios en el transcurso de estos días a todo le dice, hágase la luz, hágase el agua, hágase, ¿cierto? Hágase. Él simplemente dice hágase y se hace, pues porque Él es Dios, ¿cierto? Pero miren que el 6.º día Él dice hagamos. Y es muy bonito meditar e interiorizar en esto, porque Él dice hagamos. Ya en ese momento estamos hablando de la Santísima Trinidad. Él dice hagamos porque ya está incluyendo al Hijo y al Espíritu Santo, ¿cierto? Desde el comienzo de la creación. Miren qué bonito, dice hagamos al hombre, hagamos al hombre. Entonces Dios crea al hombre, inmediatamente ocurre algo precioso, porque Dios le da al hombre cuerpo y alma.
Y miren que es muy bonito porque Dios no solamente lo pensó en la Santísima Trinidad, como les decía que decía hagamos, sino que también como que por decirlo así metió su propia mano, como por decir, no, yo a este lo voy a moldear yo, lo voy a crear yo. Y él solito cogió digamos polvo y dice que lo creó, que lo moldeó, que lo modeló. Incluso dicen las traducciones que insufló, que sopló un aliento de vida al hombre. Entonces miren qué lindo, él se tomó como por decir el trabajo de él mismo, decir, no es que esta es una criatura especial, a este lo creo yo, a este lo tengo que moldear yo, después de haber hecho todas las demás cosas. Y efectivamente, eso fue lo que hizo con el hombre. Y es como cuando uno hace una torta y al final de la torta le pone la cereza. Dijo, ya hice todo lo más bonito, de último dejemos lo mejor. Mi hijo amado, mi hijo precioso, el que va a ser a imagen y semejanza mía, lo creo yo. Y fue la cereza que le puso al pastel, como por decir la corona de su creación, porque todas las otras criaturas eran muy hermosas, pero era el hombre era la más hermosa porque era a imagen y semejanza de él. Entonces, crea al hombre y le da cuerpo y le da espíritu, le da cuerpo y le da alma, ¿cierto? Entonces es un momento muy bonito porque como que se une el cielo con la tierra, se une lo humano con lo divino, ¿cierto? Porque le da un cuerpo, pero también le da un alma, le da un alma. Entonces, él dice que originalmente, o dice la escritura y dicen también el catecismo, no se puede referir al catecismo también para buscar acerca de este tema del que estamos hablando hoy, capítulos por decir 369, 370 en adelante, 374 que es el hombre en el paraíso, también se pueden remitir a estos libros para buscar. También en el libro Compendio de Teología Ascética y Mística, pueden buscar a los que les gusta como ahondar e investigar un poco más. Dice que originariamente Dios tenía un plan para nosotros, ¿cierto? Y que ese plan para nosotros se llamaba santidad y justicia original. Y era como Dios pensaba y quería, ese era su sueño, ese era su ideal, como Dios quería que fuera el hombre y que viviera el hombre. Dios nos dice como les acabé de leer al principio, domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las fieras campestres y reptiles de la tierra. Es decir, Dios quería que el hombre gobernara, administrara todo lo que él ya había hecho, todo lo que él había creado, que lo administrara correctamente. Y para ello, para esa administración correcta de esa creación, de eso que ya había creado Dios, le da unos dones preciosos al hombre. Así fue como originariamente fuimos creados. Y Dios le da al hombre unos dones, le da 3 tipos de dones. Le da dones naturales, le da dones preternaturales y le da dones sobrenaturales. Le da 3 tipos de dones al hombre y así fue creado Adán. Entonces es muy bonito porque vamos a hablar primero sobre los dones naturales. Dios, cuando da los dones naturales, le da al hombre precisamente naturaleza humana y naturaleza divina. Esos son los dones naturales. Naturaleza humana y naturaleza divina, que ya lo dijimos cuando Dios creó al hombre, ¿cierto? Posteriormente, el hombre, Dios le da el segundo grupito, el segundo grupito de dones, le da los dones preternaturales. ¿Y cuáles son esos dones preternaturales? Unos dones impresionantes. Primero, le da el don de la ciencia infusa. ¿Qué es la ciencia infusa? Mire que uno tiene que estudiar, uno tiene que ir al colegio, prepararse, formarse, aprender álgebra de Baldor, aprender matemáticas, aprender inglés, aprender teología, biología, ciencias sociales, geografía, en fin. Cuando Dios crea al hombre le da esa ciencia infusa, es decir, ya le había dado todo el aprendizaje, como un chorro de conocimiento, y ya el hombre sabía todo eso. Adán y Eva ya sabían todo eso, o sea, ellos ya sabían o sea, por decir algo, yo no tenía que ir a estudiar biología para saber que los pajaritos esto, o sociales para saber qué hacer con la tierra, la explotación de la tierra. No, Dios dice, sometan la tierra y gobiernenla, ¿cierto? O sea, ellos no tenían que ir a estudiar para hacer eso ya lo sabían. Dios ya les había dado ese conocimiento. Ya ellos ya sabían eso, no como nosotros. Esto es uno de las consecuencias del pecado original, que a nosotros ya nos toca estudiar para poder aprender. Ellos ya sabían, ya tenían ese conocimiento que se los había dado el Señor.
a través del don de la ciencia infusa. Muy bonito tener ese don, muy bonito, así fue. Imagínense cómo sería digamos, la plenitud y la alegría de haber vivido en ese momento en que Dios crea todo con esa perfección y con esa santidad original del comienzo. Debe haber sido muy bonito haber vivido eso, porque era como Dios quería que nosotros viviéramos y que estuviésemos viviendo en este momento. Segundo don preternatural, el don de la integridad. El don de la integridad. Es un don muy bonito porque en este don significa que nosotros muchas veces hacemos el mal que no queremos hacer, y lo decía San Pablo en sus cartas. Muchas veces hago el mal que no quiero y dejo de hacer todo el bien que sí quiero hacer. Lastimosamente muchas veces en la vida eso nos pasa mucho y digamos que nos esforzamos en muchas cosas, o nos comprometemos o nos prometemos a nosotros mismos muchas cosas que a la final pues se quedan en veremos, o se quedan en compromisos, se quedan en esas mismas cosas. Por ejemplo, hoy me levanté con muchas ganas de aprender a tocar guitarra, y quiero tocar guitarra, y quiero alabar al Señor, y quiero tocar, y quiero cantarle, y muchas veces se queda en ese compromiso de querer hacerlo, porque el día que tenía que ir a clase, mejor dicho, no, me dio pereza, o ay, no, es que yo no soy capaz, o ya lo intenté mucho, y no, eso no es para mí, no era guitarra, era piano, no, el Señor no quería que yo le alabara, y bueno, y se van quedando en una cantidad de compromisos y en una cantidad de cosas que no somos capaces verdaderamente de asumir, porque no tenemos el don de la integridad. Adán sí tenía el don de la integridad. Ellos podían hacer todo ese bien porque fueron creados para el bien, Dios los crea para el bien, y ellos podían hacer todo ese bien y podían prometerse algo y cumplirlo y decir voy a hacer esto y verdaderamente, efectivamente hacerlo, porque era ese don del comienzo. Entonces, ¿qué pasaba y por qué se daba, digamos, ese don de la integridad? Porque en el comienzo el hombre podía, digamos, el cuerpo podía, por ejemplo, obedecerle al alma. O sea, así era originariamente. El alma le decía algo al cuerpo y el cuerpo lo hacía, ¿sí? Y obedecía. Bueno, quédese callado, se quedaba callado, ¿cierto? Bueno, vamos a llorar, lloraba. Es decir, el alma mandaba o tenía ese gobierno completamente del cuerpo, dominaba completamente sus pasiones y sus voluntades. Hoy en día pasa al contrario, y lo que pasa es que nosotros nos dejamos gobernar por el cuerpo, ¿cierto? Porque se desordenaron las pasiones, que eso lo vamos a ver luego con la ruptura, se desordenaron las pasiones. Pero entonces en ese don de integridad es es como que uno siente una revelación contra uno mismo, ¿cierto? O sea, cuando ocurre el pecado es como una revelación contra uno mismo, y el hombre ya se le desordena esas pasiones y ya no es capaz de gobernarse a él mismo, ya no es capaz de controlarse a él mismo, porque digamos que se invierte, ya no gobierna el alma, sino que ya gobierna el cuerpo, ¿cierto? Por el tema del pecado. Entonces, debido a eso también se da que ellos por ejemplo no tenían la triple concupiscencia que tenemos nosotros, ¿cierto? Que es en el placer, en el poder y en el tener, esa inclinación desordenada que tenemos al placer, al tener y al poder. Ellos no la tenían, ellos tenían don de integridad de las pasiones, de los sentidos, ¿cierto? Entonces ellos gobernaban perfectamente estos sentidos. Y el tercer don preternatural es el don de la impasibilidad. El don de la impasibilidad, es decir, no padecer, no enfermarse. O sea que la enfermedad es una de las causas, digamos, del pecado original, y antes ellos no se enfermaban, ese era el plan original de Dios. O sea, Dios no quería que nosotros sufriéramos, Dios no quería que nosotros padeciéramos. Es más, vamos a ver ahí el último don, y es que Dios no quería que nosotros muriéramos. Dios nos había hecho inmortales, o había hecho a Adán y Eva inmortales. Él quería que tuviéramos esa misma condición de inmortalidad, que no muriéramos. Y con el pecado obviamente entró la muerte en el mundo. El hombre no estaba destinado a morir inicialmente, pero con el pecado entra la muerte al mundo y empezamos a fallecer, y ya luego pues ya conocemos el resto de la historia, que es empezar a buscar pues la vida eterna, ¿cierto? Entonces listo, ya vimos los dones naturales y los dones preternaturales, ¿cierto? Y estos dones eran como una antelación, eran como que él iba preparando con estos dones, iba preparando
digamos, los más importantes, o entre comillas, los más importantes, no, los más impresionantes, que serían los dones sobrenaturales. Los dones sobrenaturales. Y estos dones sobrenaturales se dividen en tres, que son la gracia, que es nada más y nada menos que la comunión con Dios y por la que nosotros luchamos tanto, ¿cierto? La gracia, el don de la gracia, de poder estar en amistad con Dios, en comunión con el Señor. Los dones del Espíritu Santo y las virtudes infusas. Ellos tenían también virtudes infusas. Miren que a nosotros nos cuesta mucho la virtud. Nosotros tenemos que luchar impresionante por una virtud. Y con los niños, los que tengan hijos, sí que es cierto. Bueno, que vamos a trabajar la virtud del orden. Bueno, entonces tiene que cantarles uno varias veces a guardar cada cosa en su lugar, ¿cierto? Y empieza uno a cantar o a recurrir a una cantidad de cosas para poder enseñar la virtud de la obediencia, la virtud del orden, la virtud de la honestidad, bueno, tantas virtudes que empieza uno a trabajar con los niños desde pequeños, porque desde pequeños uno ve en ellos es una clara evidencia de lo que fue el pecado original, de lo que es el pecado original. Usted ve un niño peleando con el otro, esto es mío, o usted ve rebeldía, usted ve egoísmo, usted es un niño tan pequeño y yo cómo voy a ver esto, eso es consecuencia del mismo pecado original. Entonces nosotros como hombres y más pues los que tenemos hijos, enseñarles a los niños de pequeños esa virtud, nos cuesta demasiado la virtud, incluso cuando ya estamos adultos y trabajamos en la virtud, sí que nos cuesta trabajo. Sí que nos cuesta trabajo. Ay, no me voy a levantar a las 5 y suena el celular a las 5 y a las 5:15 y a las 5:30 y a las 6 y a las 7 todavía estamos dormidos y roncando. Nos cuesta demasiado la virtud. Incluso dicen que son 21 días ininterrumpidos para no adquirir un hábito o una virtud y nos cuesta demasiado. Interrumpimos un solo día y mejor dicho, trabajo perdido, ¿cierto? Nos cuesta demasiado la virtud. Antes no era así, porque como les decía, era el plan originario que tenía el Señor con nosotros, que tuviéramos todos estos dones y que viviéramos en paz y en plenitud con todos y cada uno de estos dones que nos había dado, naturales, preternaturales y sobrenaturales. Y quería que gobernáramos, mejor dicho, que fuéramos administradores de esa tierra, de esa creación, de ese lugar precioso que Él había hecho para nosotros, que fuéramos unos buenos administradores, sometiéramos la tierra, las criaturas, los animalitos, los peces, en fin, que nosotros fuéramos esos grandes administradores, y resulta que por el pecado original pues no fue así, y ya sabemos que hoy en día nos toca luchar por conseguir todos y cada uno de esos dones y trabajarlos pues muy fuerte. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, eso con respecto al tema pues del gobierno y soberanía de la creación, ¿cierto? Y vamos a hablar ahora un poco sobre el tema de ayuda mutua. Dios entonces sabemos que crea al hombre y también crea a los animales, pero se da cuenta que los animales no son la ayuda adecuada para el hombre, porque el hombre se seguía sintiendo solo, el hombre seguía pensando, me falta algo, me siento solo, ¿qué pasa? Me siento solo. Y crea a la mujer, le da al hombre la mujer, y es muy bonito porque ya habiendo creado al hombre, como ya vimos que lo creamos del suelo, del barro, del polvo, crea a la mujer de la costilla del hombre, es decir, la crea porque miren que él viene y va a venir a decir, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eso lo dice Adán cuando recibe a Eva, cuando Dios crea a Eva. Entonces vemos en el catecismo, en el numeral 372, y dice, el hombre y la mujer están hechos el uno para el otro, no que Dios los haya hecho a medias e incompletos. Los ha creado para una comunión de personas en la que cada uno puede ser ayuda para el otro, porque son a la vez iguales en cuanto a personas, hueso de mis huesos, y complementarios en cuanto masculino y femenino. En el matrimonio Dios los une de manera que, formando una sola carne, puedan transmitir la vida humana. Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Esto lo encontramos en el catecismo, ¿cierto? Miren que yo les decía, la iglesia nos enseña, la iglesia es madre y maestra, y el catecismo de principio a fin tiene que ser una fuente de información grande para nosotros, ¿cierto? Y creer fielmente lo que nos dice el catecismo. Entonces, miren que va y nos dice, Dios hace la mujer como un complemento del hombre.
como una ayuda adecuada para el hombre, pero en ningún momento la rebaja en dignidad. En ningún momento dices que la mujer es inferior o es que no, todo lo contrario, la crea en él. O sea, no es rebajando a la mujer en dignidad ni diciendo es que o sea, es que usted tiene que ser igual a él. No. Miren, Dios hace a la mujer tan especial y al hombre tan especial que por eso los hace diferentes. Porque la mujer tiene unas características especiales y específicas que no las tiene el hombre. Y que por eso viene a ser esa ayuda para el hombre. ¿Cuántos matrimonios no se engrandecen? Porque al lado está esa mujer guardiana, esa mujer sustento, esa mujer ayuda, esa mujer idónea, que hace que ese hombre crezca, que hace hombre crezca. Siempre detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, eso lo dicen mucho en el mundo, ¿cierto? Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Es porque esa mujer ayuda al hombre a muchísimas cosas, en los temas económicos, en los temas de casa, en los temas de familia, porque la mujer es una administradora impresionante. Eh, la mujer siempre está ahí respaldando y apoyando a ese hombre, es una ayuda adecuada, pero cada uno es diferente en su esencia, ¿cierto? Dios les dice, bueno, multipliquen la tierra, sean fecundos, sean co-creadores con Dios, sean co-creadores, es decir, dar más hijos a Cristo, dar más hijos a Dios para ser co-creadores. Estamos siendo partícipes, tenemos una misión principal en la vida y es ser partícipes de esa creación con Dios al darle hijos a Dios. Entonces, Dios dice, esa ayuda adecuada, esa ayuda necesaria para el hombre, custodia a ese hombre. La mujer está llamada a custodiar, a amar, a servir, a amar esos hijos, a amar esa familia, a amar ese esposo. Y usted también ve que los hijos son el reflejo de una mamá que ha estado presente, de una mujer que ha estado presente, de un hombre que ha estado presente, ¿cierto? Cada uno con sus diferencias. Y se necesita hombre y mujer para que ocurra o exista la vida. Con una sola mujer no podemos tener vida, con un solo hombre no podemos tener vida. Necesitamos del hombre y de la mujer, cada uno importante en su esencia e importante en su papel, diferentes pero complementarios. Ayuda adecuada, ayuda idónea para dar. Entonces la mujer está llamada a custodiar, la mujer está llamada a hacer luz, la mujer está llamada a hacer vida. La mujer ha tenido un papel fundamental en la historia, como lo ha tenido la Virgen María, al ser mamá y esposa, al ser mamá de Jesús y esposa de San José, ha tenido un papel hermoso. ¿Qué habría sido de Jesús si no hubiera estado la Virgen María, que le cambiara los pañales, que lo apapachara, que lo arrullara, que le enseñara, porque la Virgen María le enseñó a sumar, a restar los números, que le enseñara todo y que él pudiera verse en el seno de una familia, custodiada lógicamente por San José, pero en el seno de una familia donde estaba presente su papá y su mamá. Entonces la mujer y el hombre están llamados a ser co-creadores con Dios y están llamados a ayudarse mutuamente, a amarse mutuamente, como en el principio Dios lo estableció y Dios lo generó así, lo creó así. Ese era el sueño del Señor, que nosotros y que la mujer le ayudara al hombre y que juntos dieran vida y multiplicaran y pues dar fruto en la tierra. Bueno, esos eran los temas de hoy, el gobierno del hombre, cómo estaba instaurado, cómo estaba establecido desde un principio que el hombre gobernase la tierra y cómo Dios crea a la mujer como ayuda adecuada para Adán. Entonces, los invito a que nos sigamos formando, a que sigamos viendo y escuchando y siendo partícipes de este programa hermoso, que sin ustedes pues no sería posible. Y bueno, los invitamos a seguir asistiendo cada 8 días. Que Dios ilumine nuestros caminos, nuestras vidas, nuestras familias, sobre todo siga formándonos y siga formando nuestro corazón para lo que fuimos creados, que es conocer, amar y servir a Cristo. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hasta pronto.